Buenos días. ¿Cómo están? ¿Están orando por los que están de vacaciones? Llegaron las temporadas de salir a pasear. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Antes que nada, reciban un saludo por parte de los pastores de Casa de Oración. Estuvimos ahora en las conferencias para pastores en Houston y me pidieron que estrictamente los saludara a todos. Así que Dios se glorificó por allá, aprendimos mucho. Ahora vamos a seguir con la obra que tenemos de manera local aquí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias y gloria por tu bondad y misericordia. Gracias por el tiempo de la alabanza que nos conlleva, Padre, a rendir el corazón, a menguar para que tú seas enaltecido. Estamos ahora frente a tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, hablándonos, enseñándonos. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame inteligencia espiritual y palabras sencillas para que todos podamos aprender y llevarnos a casa un buen depósito para una tarea diaria, para la vida práctica, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14. Usted puede tener ahí siempre su Biblia abierta para, como decimos los dominicanos, chequear que estamos, ¿verdad?, ahí. Pero voy a leer este versículo que voy a compartir, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Está bien? Romanos 14, versículo 24. Vamos a continuar con la serie de los domingos, serie llamada ¿cómo? La obra del Espíritu Santo. Vamos ya por el tema número 10 y quiero compartir en esta mañana el tema la convicción del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos entienden lo que es convicción? Bueno, al inicio vamos a decir amén y al final vamos a decir, ay, no sabía que eso significaba convicción. Romanos 14, 23, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, aquí comer se puede aplicar a todas las decisiones personales de la vida cristiana. Nuestra vestimenta, qué comemos, qué vemos en la televisión, cosas personales que la Biblia no es específica en que si podemos o no podemos. Si usted usa esa palabra comer y aplíquela a las decisiones particulares que no tienen que ver con mandamientos de los sí o no de Dios. Amén. Dice, retomo, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Si tomas una decisión sin tener convicción, ¿qué es? Es pecado. Dice, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. ¿Qué es convicción? Bueno, la palabra convicción etimológicamente, es decir, originalmente, tiene un sentido muy interesante. Fíjense, la palabra convicción en su sentido original viene del lenguaje latín. ¿Están listos para la escuela de latín hoy? Diga conmigo, convincere. Bueno, esa es la palabra convicción que viene del latín convicere. Pero noten, esta palabra está compuesta por dos palabras. La primera es con, que significa igual o junto con, y vincere en latín significa conquistar u obtener la victoria. Ahora noten, lo que en verdad esta palabra convicción significa es obtener victoria sobre la duda. Está interesante, ¿no? Obtener victoria ¿sobre qué? Ahora, la duda produce en nosotros inseguridad, miedo o incertidumbre sobre alguna decisión. Es decir, cuando tenemos dudas acerca de alguna decisión, estamos mentalmente encarcelados, porque no podemos hacer nada, tenemos dudas. Todo esto por la falta de certeza ante muchas o dos o más posibilidades. Es por esto que la palabra convicción significa victoria sobre la duda. Ahora, ¿cuántos han sentido un alivio de paz en su corazón cuando alguna de sus preguntas han sido contestadas?
Usted dice, ay, ahora entendí. Sentimos como una paz, ¿sí o no? La palabra convicción, noten, en la Biblia tiene por lo menos 3 significados, 3 sentidos. O más bien dicho, se usa de 3 maneras. Lo vamos a explicar. La primera que quiero desarrollar es, diga conmigo, convicción personal. Usted ha hablado con personas que dicen, bueno, esa es mi convicción, ¿verdad? O ese es mi punto de vista, o así pienso yo. Bueno, esa es la idea. La convicción personal es la opinión o experiencia subjetiva del individuo. Cada quien, cada cabeza, eso es una convicción personal. Pero luego tenemos lo que la Biblia también le llama la convicción de la conciencia. Y esta es la ley intrínseca moral de Dios en todos los seres humanos. La palabra intrínseco significa natural, innato, que viene ya adherido a nuestro ser. Todo ser humano, cristiano y no cristiano, tiene la ley de la conciencia. Y por tercero está la convicción del Espíritu Santo. Esta es la convicción que Dios planta en el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Por eso es que creemos cosas de Dios que a veces no tenemos la respuesta. ¿Sí está entendiendo? Hay cosas que Dios siembra en el corazón como una verdad absoluta, objetiva de Dios, pero a veces no sabemos cómo explicarlo. O sea, ¿conoces a Dios? Sí. ¿Lo has visto? No. Entonces, eso es una convicción que el Espíritu deposita. Y por eso los discípulos murieron, dieron su vida por Cristo, porque tenían convicciones firmes de algo que todavía no habían visto. Vamos a desarrollar la primera, la convicción personal. Bueno, la convicción personal, escuche bien, es el estado mental en que una persona o en el que una persona supone tener el verdadero conocimiento o experiencia acerca de algo, aunque éste sea falso o verdadero. ¿Usted ha conocido personas que están, pero convencidos de algo que no es cierto? Hay personas que han tenido experiencias acerca de cosas que no existen, sin embargo, sus convicciones son fuertes. Creen firmemente que eso es real, que es certero. Por ejemplo, existe lo que se conoce como alucinación, hallucination, para los que hablan inglés. ¿Qué es la alucinación? Bueno, una alucinación, escuche bien, es cuando una persona ve, oye y siente algo que no existe. Esto surge de algún estado emocional, puede ser un medicamento o droga que lo conlleva a oler, ver, sentir cosas que en verdad no son reales. Sin embargo, tienen la firme convicción de haberlo experimentado y nadie los puede convencer de lo contrario. A eso se le llama convicciones personales. Cuando los ateos, a veces entre teólogos tienen debates de la existencia de Jesús, la veracidad de la cruz, todo eso, algunos ateos dicen que los discípulos estaban alucinando. Y obviamente eso se ha comprobado al 100% que no era así. ¿Por qué? Porque una alucinación trae confusión. Aunque una persona puede estar segura de algo que vio, como vemos, Primera de Juan 1 comienza, lo que hemos visto, tocado, contemplado, el mismo Juan estaba recostado del pecho de Jesús. Entonces no era alucinación, era una convicción personal de Jesucristo. Pero ahí existe lo que es una alucinación, medicamentos, drogas, incluso una reacción emocional o un desbalance químico te puede traer una alucinación. Pero eso es momentáneo y le pasa a una persona aislada, no a un grupo de personas al mismo tiempo. No sé si me di a entender. Una convicción personal es algo que solo existe dentro de la persona que afirma conocer o creer sin evidencias externas que lo pueda respaldar si esto es certero o es real. Muchas culturas sabemos que forman sus creencias basado en creencias religiosas. Toda su civilización, cultura, su gobierno está bajo una creencia que no es real. Conocemos a los movimientos radicalistas que dan su vida, sacrifican sus vidas en el nombre de un Dios imaginario y matan a miles. Esas son convicciones que los conllevan a ellos a hacer cosas decididas, firmes, pero que no son para el beneficio del ser humano. Convicción es algo que tenemos plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón,
el cual tiene el poder de controlar y gobernar todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Cuando tú tienes una convicción firme de lo que sea, esa convicción es lo que gobierna tu corazón. Algunos dicen, ¿cuántos creen firmemente que Jesús es el Señor? Y diríamos emocionalmente en la iglesia todos, amén. Pero luego si vivimos lo contrario de eso, esa no es nuestra verdadera convicción. Por eso es que mucha gente tiene la convicción, algunos dicen, pues el dinero no es la felicidad, pero dan todo por el trabajo. Bueno, convicción número 2 está la convicción de la conciencia. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 14. Voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Romanos 2, verso 14, usted si quiere ver la pantalla o me sigue en su Biblia ahí. Aquí Pablo está confrontando a los judíos. Es el capítulo 2 de Romanos. Y les dice, en el verso 14, dice esta versión, los que no son judíos no conocen la ley. Pero aquí tiene sentido de que a los judíos se le entregó una ley escrita. Las tablas de la ley de Moisés escrita para el pueblo judío. Estaban escritas, ¿verdad? Dice, pero cuando ellos, escuche, por instinto natural, podemos decir, hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla de manera escrita, dice, entonces ellos son su propia ley. O sea, ¿cómo es esto? A los judíos se le dio una ley escrita, los 10 mandamientos pongamos, pero los gentiles que no son judíos no tenían ley escrita. Pero noten lo que va a decir el texto. Dice el versículo 15, dice, demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. ¿Usted cree que el ser humano, aunque no sea cristiano, sabe lo que es bueno y malo? Todo el mundo, eso es natural, eso viene en el corazón. Dice, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. ¿Su qué? Sus conciencias. Dice, sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimiento, esa es la alarma interna, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no sienten culpa. Esa es la paz en el corazón. Dios, mis hermanos, nos ha creado con lo que conocemos como conciencia. La conciencia es como especie de una alarma. ¿Cuántos tienen alarma de monóxido de carbono en su casa? Bueno, como les comenté creo que el domingo que estuve predicando, ¿verdad? Hubo un fuego en el departamento que está encima del nuestro, donde vivimos. Y resulta que la puerta de la alarma, yo explicaba hace 2 semanas, explicaba esto, es ilegal ir al techo del edificio, al roof. O sea, no es legal subir allá. Por eso le ponen una alarma a esa puerta que está en el 6º piso. Sin embargo, esa puerta la abren tanto que para nosotros ya no tiene sentido. A cada rato está sonando la alarma y ya la abrieron otra vez. El día que sucedió el fuego, no le hicimos caso. Y eso pasa con la conciencia. Pierde el poder de alertar. Me gustó mucho que un evangelista dijo que cuando se saca la palabra infierno de la Biblia, ¡ay, gloria a Dios! Bueno, él usó una ilustración de una playa donde había un tiburón y dice él que cuando alguien estaba con el parlante, decía, salgan, salgan, salgan de ahí, peligro. Nadie hacía nada hasta que dijo, tiburón. Y ahí la gente se alertó y salió corriendo. Como el cuento del perro, ¿verdad? Se llama tiburón y se metió al agua. Miren, la conciencia, como dije, es especie como de una alarma en el corazón. ¿Usted ha sentido, vamos a pensar un segundo, ¿usted no se ha sentido así como que está a punto de hacer algo malo y comienza el corazón a acelerarse? ¿Le ha sucedido? A todos, de alguna manera, ¿no? Bueno, sin embargo, la Biblia nos dice que aún la conciencia se puede cauterizar, como esa alarma que ya la oímos y quién sabe, ¿no? En muchos de los casos nuestra conciencia puede servir de ayuda, muchas veces, pero nunca va a estar al nivel de la palabra de Dios. Nunca la conciencia humana va a alertarnos en las cosas que Dios nos expone en el corazón que todos tenemos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Se da el caso que muchos hasta se alcoholizan, se drogan, se meten en entretenimientos muy profundos con el fin de calmar su conciencia.
pero mucho peor. Hay quienes se meten en fundaciones de obras de caridad para ayudar a los necesitados, para calmar su conciencia. O peor aún, muchos van a la iglesia para sentirse en paz. Ay, ya fui el domingo a la iglesia, gloria a Dios, ya puedo seguir mi vida. O sea, ¿se dan cuenta la lucha de la conciencia que está ahí alertándonos? Bueno, hay muchas maneras de ignorar y callar la alarma de la conciencia. Por ejemplo, 1 de Juan 3, versículo 20, miren lo que dice. 1 de Juan 3, 20. Dice esta versión, voy a leer la versión nueva Biblia viva. Dice, y aunque la conciencia nos acuse, miren lo que dice esta versión. La pregunta, ¿cómo nos acusa la conciencia? Bueno, aquí hay algo que quiero enfatizar. Yo, por ejemplo, he escuchado personas que dicen, no, es que ustedes todo es confrontando y exponiendo el pecado y se siente uno culpable. Bueno, todos cargamos una conciencia. ¿Qué le vas a decir? Que te va a decir, esto está mal, eso que estás haciendo. Y no se siente bien. ¿Verdad que no se siente cómodo? Cuando la conciencia te está culpando. La conciencia aquí es la voz que trae paz o remordimiento en alguna decisión. Dice Dios, dice el texto, es más grande que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Pero le dice, amados míos, si nuestro corazón, entiéndase, conciencia, no nos acusa, podemos estar confiados en ¿quién? Hay cosas que la conciencia no te va a decir. Las convicciones personales y la conciencia operan juntas, van de la mano. Miren, en la pandemia, una gran cantidad de cristianos violentaron sus propias conciencias. ¿Cómo es esto? Bueno, muchos no buscaron el consejo personal de Dios, si vacunarse o no vacunarse, si votar o no votar, o por quién votar. Y muchos venían donde mí, pastor, ¿usted se vacunó? Y yo le dije, no sé. No, porque es una convicción personal eso. O sea, cada quien tenía que buscar en oración el permiso de Dios, la confirmación en Dios. Entonces, cuando alguien en ese tipo de decisiones está confiando en otra persona, no tiene sus propias convicciones, es pecado. No sé si me estoy dando a entender. Leímos Romanos 14, 23, que si haces algo del cual no estás seguro, es pecado. Bueno, vamos a hacer esto porque en la iglesia todos lo hacen. Lo bueno o lo malo es pecado. No sé si me doy a entender. Miren, vamos a la convicción número 3, que es la del Espíritu. La convicción del Espíritu Santo es cuando Dios, por medio de su Espíritu, escucha bien, deposita en los creyentes la verdad de su palabra. Siempre uso el mismo ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, estando en alguna iglesia sin conocer mucho la Biblia, sentíamos que el predicador no estaba predicando la verdad? ¿Alguien le pasó? Decíamos, ay, no sé cómo explicarlo, pero siento que lo que está diciendo no es de Dios. Bueno, dentro de ti, el Espíritu Santo te habla, te dice, te guía, te dice, lo que está hablando no es cierto. Y también te va a confirmar en tu corazón. Pero es preciso que seamos obedientes a la palabra, porque muchos cristianos no oyen la voz del Espíritu Santo, porque no obedecen las cosas prácticas de su palabra. Miren, un paréntesis. Siempre he dicho que una de las preguntas más preguntadas, valga la redundancia, en la iglesia, es, pastor, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios más claramente? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo puedo escuchar más la voz de Dios? Comienza por obedecer lo sencillo y básico de su palabra, cada día. Y por medio de la obediencia desarrollamos un lenguaje en el corazón que luego reconocemos cuando nos habla. ¿Sí entienden eso? Dios te puede hablar un día así, tú dices, escuché la voz de Dios, pero no queremos quedarnos con un día. Queremos caminar en la guía del Espíritu Santo cada momento, pero tenemos que estar constantemente en su palabra. Su palabra es la que nos aterriza cuando creemos que nos está hablando Dios. Eso ya lo hablamos en temas pasados. La convicción del Espíritu, retomo, es cuando por medio del Espíritu Santo Dios deposita su verdad en un creyente. Esta convicción del Espíritu Santo es plantada por Dios, repito, plantada por Dios en el corazón de los creyentes que han nacido de nuevo. Ahora, cuando Jesús les da la promesa del Espíritu Santo a los discípulos, miren en Juan 16, verso 13,
¿cómo le llama Jesús al Espíritu? Juan 16, versículo 13. Dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu, ¿qué? De verdad, ahí está ese título que le pone Jesús al Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda verdad. Esa palabra guiar significa encaminar o dirigir espiritualmente, o también confirmar la verdad en el corazón. Esa es la guía. Vamos a tomar una decisión y el Espíritu planta esa paz que te da el ok, el permiso para que lo hagas o no lo hagas. La Biblia, otro ejemplo, habla de una mujer llamada Lidia. ¿Cómo se acuerdan de Lidia? Bueno, esta mujer, cuando Pablo y Silas predicaban el Evangelio, esta mujer estaba escuchando la predicación de Pablo y de Silas, estaba oyendo. En Hechos, capítulo 16, versículo 14, miren lo que sucede. Hechos 16, 14 dice, entonces una mujer llamada, ¿cómo? Lidia. Bueno, ya conocemos a Lidia, ¿verdad? Muchas veces cuando las iglesias comienzan en casa, nos acordamos de Lidia, ¿verdad? Dice, esta mujer vendía púrpura, que significa tela fina de color morado o púrpura, como dice el texto. Dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Quiero que noten que comienza diciendo que esta mujer primero adoraba a Dios. Bueno, y dice luego, ¿y estaba qué? Oyendo. Ahora, se entiende que aquí es oyendo con fe. Ella no estaba oyendo para ver si iba a creer, ella ya creía, porque el texto dice que era adoradora de Dios. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Qué hizo Dios? Abrió su corazón. Ahora, ustedes van a notar en la Biblia que a veces hay cosas que la Biblia nos pide que hagamos, como el ejemplo de abre tu corazón, pero muchas veces cuando abrimos el corazón, entonces Dios también nos los va a abrir. Pero cada una tiene una connotación un poco diferente. Cuando la palabra te dice abre tu corazón, nos está diciendo dispón tu corazón para escuchar con fe. O sea, no resistiéndose a ver qué va a decir porque no creo, sino déjame escuchar para creer. Esa es la idea, una predisposición. Pero aquí vamos a notar en un segundo lo que significa esa palabra, el Señor abrió su corazón. Sigo leyendo. Dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra de lo que Pablo decía. Bueno, después de esto, ¿qué pasó? La mujer dio fruto. Dice el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esa palabra obligar significa, por favor, quédense en mi casa. Es un ruego para servir. ¿Sí lo notan? Lidia, dice el texto, que ya adoraba a Dios y escuchaba el Evangelio. Pero por eso Dios depositó en ella el deseo profundo de poner atención con su corazón a la palabra. Miren, hay algo que no podría explicarlo, pero en la iglesia, en la comunidad cristiana, hay gente hay personas que tienen un deseo profundo por las cosas de Dios. Y hay otros que dicen, yo quisiera tener eso. Y yo quiero decir que Dios no escoge a algunos para que tengan ese profundo deseo, sino que Dios mira el corazón de cada uno y al que quiere, al que toca, al que pide, se le dará. Por eso es que cuando el Señor escoge al rey para Israel después de Saúl, vio el corazón de David y dijo, no, este sí quiere. Los otros quieren el trono, pero David quiere servirme a mí. Esa es la diferencia. La frase el Señor abrió su corazón tiene el sentido de depositar la verdad del Evangelio en el corazón de esta mujer. ¿Sí ve que la palabra dice es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Bueno, eso viene después que creemos. Hay que creer primero. Si no creo, Dios no puede poner el deseo en el que no quiere, porque ya no cree. Pero si cree, Dios pone el querer. Yo a veces me siento, yo le decía a mi esposa, hablando con ella, hago como un antes y después y me acuerdo los deseos que yo tenía antes del Señor. Esos deseos, todos iban en la voluntad de Fleming, mía. Yo me acuerdo que tenía una lista de cosas que yo quería hacer. Y luego me pongo a meditar y digo, no sé cómo ahora
mis deseos son tan diferentes, pero obviamente tengo la respuesta porque la palabra nos lo enseña. Pero me impresiona mucho el saber que puede alguien tener deseos profundos, apasionados por algo que inicialmente no es para su propio beneficio en sentido terrenal. No sé si me doy a entender. Sino que al querer, sí Señor, yo te quiero servir. Esa debe ser una oración de todos los días, que mi corazón sea conforme a tu voluntad. Dame un corazón conforme a ti, Señor. Y yo no tengo duda que te lo va a dar. Pero si nuestra oración es por la comida, gracias Señor, o la queja, pues imagínense, no va a venir ese deseo profundo del Señor. La verdad aquí, hermanos, que Dios deposita en esta mujer viene por la fe de ella, pero Dios es quien la deposita en su corazón. Si tú le preguntabas en ese momento a Lidia, Lidia, ¿esta es la verdad de Dios? Ella te va a decir un amén, gloria a Dios y a su nombre gloria. Ahí mismo. Y luego le preguntas, ¿lo entiendes? ¿Qué te diría? No es algo en mí que no lo entiendo, pero me conlleva a servir a Dios y adorarle. Pero cuando hago eso, entiendo después porque veo sus maravillas. Las convicciones son las que forman en nosotros el deseo, la entrega, la pasión, la seguridad y mueven la voluntad. Es por eso que tenemos que afirmar nuestras convicciones en la palabra todos los días, para que nuestra voluntad esté sujeta a la guía del Espíritu Santo y no a la mía. Es por eso lo importante de estar diariamente, no solamente leyendo su palabra, sino caminando en ella, para que mi corazón se ahonde y se meta más en su palabra. Es por eso que nos entregamos con toda nuestra vida por aquello que decimos creer. Pregúntate en tu corazón ahí mientras estás en el servicio, ¿por qué estoy dispuesto a dar mi vida? Así, en el secreto de tu corazón, pregúntate y sé honesto. Tú dices, pues no, por el Señor no. Entonces tienes convicciones muy flojas, débiles. Se da el caso, usando un ejemplo de convicción, porque esta palabra puede ser un poquito de confusión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que alguien te ofrece algo de comer que tú jamás en tu vida has escuchado, mucho menos has probado. Y te dicen, ¿quieres probar matagallego? ¿Alguien sabe aquí lo que es un matagallego? Dominicanos nada más. Bueno, ¿quién más? Bueno, dice la dominicana que no yo, pero los que sí saben son dominicanos, ¿verdad? Levanta su mano otra vez. Pues Manuel, Alexandra, Scarlett son dominicanos, ¿verdad? No todos los dominicanos, pero es un dulce, algo que yo comía mucho. ¿Ah? No, al rato le explico. Es otro tema. ¿O quiénes saben lo que es añugaperro? Silencio en la sala. Ahora, ¿alguien que no es dominicano sabe lo que es un añugaperro? Bueno, es algo dominicano. Bueno, pero me voy más suave para no añugarlos. Morir soñando. Bueno, si alguien que no es dominicano lo ha probado es porque un dominicano se lo hizo. Pero por un segundo, para no perdernos, imagínate que alguien te dice, ¿quieres morir soñando? Y tú dices, ¿qué? ¿Morir qué? ¿Soñando? Bueno, hasta que no apruebes ese jugo y sepas que es el mejor jugo del mundo, en ese momento que te lo tomas, es donde entra la convicción de ese jugo, por la experiencia. ¿Sí entienden? Al rato están en Google, ¿matagallego? ¿Añugaperro? Ay, que comen los dominicanos, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo sencillo y usé esa palabra porque suena raro, ¿no? Pero para mí no, por mi casa lo vendían. Bueno, la que levantó la mano, Alexandra, sabe que había como una esquina, Pablo, vendían esos matagallegos, son unos como pastelitos largos con un dulcito, una mermelada arriba, muy buenos. Y yo me los comía escondido porque comía demasiado. Pero bueno, la palabra convicción significa estar plenamente convencido de algo. Antes, cuando te ofrecieron el morir soñando, ¿estabas con qué? Con dudas. Cuando lo pruebas, ya no tienes dudas. Qué bueno, ya tienes convicción. Pero quiero que noten que la convicción viene después de la experiencia.
Entonces, si no obedeces la Biblia, solo tienes dudas. Y si la obedeces, tienes convicción. ¿Sí lo entendieron? Así de sencillo. Por eso es que muchas personas dicen, escuchan a otros, Dios me habló y dice, yo quiero que me hable, tienes que obedecer. Tú tienes experiencias con Dios, yo también, por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro la mía con obras. No puede nadie mostrar fe sin obras, porque se quedaría en el yo creo nada más. Pero alguien que cree y obedece, con su vida se puede ver la fe. Como cuando preguntamos, ¿la fe se ve? ¿Se ve? Tan confusos, tan dudosos todavía. No tienen convicción todavía. Claro que se ve. Santiago dice, te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, convicción, retomo, es saber que algo es real, sea bueno o sea malo. Es estar seguro de algo que sin duda sabemos que es verdad. Por ejemplo, yo hablaba de esas comidas o dulces que comemos en mi país. O sea, nadie me puede decir que no es bueno. A mí no. Pero al que no sabe, sí. ¿Verdad? Porque no lo ha probado. Ahora, cuando una persona nace de nuevo por la fe en Cristo, de manera instantánea, Dios deposita en ese creyente el espíritu de verdad. Y como siempre digo, es un poquito difícil explicarlo, pero el espíritu que mora en el creyente es el espíritu de la verdad absoluta y objetiva de Dios. Pero mi cerebro de 3 libras no lo entiende todo. Y necesito, ¿qué? Estudiar la Biblia para conocer el que está en mí. Por eso estudiamos la Biblia, para poquito a poquito nos vamos apegando a esa verdad y obedecemos de manera voluntaria. Pero la convicción viene por la obediencia. Antes del Mar Rojo, el Señor le dijo a Moisés, los voy a cruzar 3 millones de personas. Y estaban todos así asustados. ¿Qué vamos a hacer? Llenos de dudas. ¿Qué pasó cuando cruzaron? Cantaron por las convicciones de lo que Dios había hecho. Si les tocaba otra vez pasar otro mar, pues ya no era tan difícil porque vienen ya del pasado con una experiencia formada. ¿Usted cree que podremos tener convicciones firmes sin obedecer la palabra de Dios? Pues ya está contestada la pregunta. ¿Podrás acaso saber que el morir soñando es bueno si no lo pruebas? Pues no. Ya le estoy dando promoción al morir soñando, ¿verdad? Quiero enfatizar la convicción de pecado del Espíritu Santo. La Biblia también hace referencia de la palabra convicción cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16, verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu convence de pecado? Bueno, la palabra convencer aquí, hermanos, tiene 2 sentidos importantes. Número 1 es evidenciar algo que está oculto. ¿Qué significa? Evidenciar algo que está oculto, pero también producir un dolor incómodo. Y ahí es donde corremos. Eso es lo que no nos gusta. La palabra siempre nos va a confrontar y vamos a sentir un cierto dolor porque nos expone. Qué bueno que es personal. Por eso, si yo digo, ¿cuántos pecaron anoche? Levanten su mano. Nadie levantaría la mano, ¿verdad? O si yo digo, ¿cuántos son pecadores? Todos somos pecadores. Pero ya eso es muy general. Entonces, el Espíritu ahí, fíjense lo caballeroso. Ahí está sentado, aquí estoy yo, y nos está mostrando cosas que tenemos que cambiar. Pero el que está a tu lado no lo sabe a menos que no lo digas. Así es el Señor de caballeroso, ¿sí o no? El Espíritu, al evidenciar o convencer de pecado, lo que hace es arrojar luz en tu corazón y sacar lo que está escondido. Bueno, en otras palabras, para que se entienda, el Espíritu Santo arroja luz en tu corazón para exponer el pecado oculto y de manera simultánea produce un dolor incómodo en nuestro corazón por causa de nuestro propio pecado. Debo aclarar que no es el Espíritu Santo que produce el dolor, sino que al arrojar la luz, el pecado produce el dolor. Génesis 3, verso 8. Vamos a usar un ejemplo de esto. Génesis capítulo 3, verso 8. Miren, conocemos cuando Adán y Eva pecaron. Todos conocemos la historia.
Pero luego que pecaron, después de desobedecer la palabra de Dios, miren los efectos de la desobediencia. Dice Génesis 3, verso 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto de Edén. Sabemos que es ahí, ¿no? Es como cuando un niño está haciendo, o mejor dicho, ¿cuántos han tenido la experiencia cuando eran adolescentes que sus padres decían, vamos a salir, pero pórtense bien, y ustedes ya estaban así? Ay, se va papá y se va mamá. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Bueno, suponiendo que hicieron un desorden, se portaron mal, y luego sienten que sus padres llegaron, ¿qué pasa en el corazón? Comienza a acelerarse, ¿sí o no? Bueno, cuando el texto dice que oyeron la voz de Dios, no fue que escucharon a Dios hablando, sino que presenciaron la presencia, o sea, más bien sintieron la presencia de Dios, nada más. Quiero que noten, porque Dios no ha hablado todavía, hasta este punto no. Pero miren, dice, al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces aquí sí Dios los llama. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí está. Porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, quiero que noten que Dios no los ha confrontado todavía. Como dice el pastor Toño Ortiz, dice él, ¿por qué lloras antes de pegarte? Ellos confesaron que hicieron algo mal aquí, porque Dios solamente dijo, Adán, no fui yo. Si ve que llama tu fulanita, ven acá, no fui yo. O sea, yo no sabía que había hecho nada malo, ¿verdad? Bueno, así está pasando en este momento. Ya la convicción de pecado, él está hablando a Adán y a Eva, ¿sí o no? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y yo le agrego esa palabra, ¿no serás que has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Como todo padre dice, no, o sea, ¿no te dije que no hicieras eso? ¿Por eso te pasó? Bueno, ¿quién produjo el dolor de la culpa en el corazón de Adán y Eva? ¿Dios? ¿O su propio pecado al chocar con la santidad y justicia de Dios trajo el dolor? Usted sabe que cuando estamos, bueno, esto pasa con cristianos que se alejan de Dios. Se van de la iglesia, andan por la calle y ven a un hermano cristiano y... ¿Por qué? Pues obviamente porque le da un poco de vergüenza, ¿no? Ay, el hermano me va a ver. Y buscamos la manera de, hermano, Dios le bendiga, hermano. Eso sucede natural. El hermano no te dijo, estás mal, ¿por qué te fuiste? Ya estás tú mismo sintiendo eso en tu corazón. Eso es natural. Fíjense, el día viernes estábamos en la boda de mi sobrina, por eso no pudimos estar aquí. Estamos entre la gente en la boda y se me acerca una niña como de 8 años. Y me dice, dame $2. Digo yo, así, de la nada. Y luego yo conozco a su mamá, ¿verdad? Y le digo, te los voy a dar, pero primero déjame decirle a tu mamá. Y hizo así, y se fue corriendo. Ahora, quiero que analicen, está bien sencillo, o sea, ¿qué yo le dije a ella que la asustó? Yo le dije, te los voy a regalar, pero le voy a dejar saber a tu mamá. Se mandó corriendo. ¿Se dan cuenta que esto es natural? Bueno, cuando estamos siendo expuestos a la palabra, no culpen al pastor. No soy yo. El pastor es muy duro con la palabra. Yo no la escribí. No, en serio, o sea, no soy yo el que estoy infundiendo el dolor. Es nuestra condición. A mí también me confronta la palabra. Y a mí también me duele cuando veo algo que tengo que cambiar. Digo, ay, ahí estoy flojo yo. Y duele. Eso es convicción. Entonces, no le echemos la culpa al pastor. Es que ese pastor nada más habla del pecado. Es como, doctor, tú solamente ves la enfermedad. Pues ese es su trabajo, ¿sí o no? Para sanar. La convicción de pecado que el Espíritu Santo trae, mis hermanos, a nuestro corazón, es solo la luz de la verdad de Dios por medio del Espíritu. El dolor sale de nosotros. El dolor es el pecado. El mismo corazón te dice, estás mal. Ese es el dolor que sentimos. Pero el Espíritu nada más arroja luz y expone lo que está escondido en nosotros. Miren lo que dice Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, versículo 12.
¿Usted conoce el texto? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra viva y eficaz, para que lo entienda, significa el Espíritu en acción. Así de sencillo. Cuando yo predico, el Espíritu Santo está yendo corazón por corazón, incluyendo el mío, arrojando luz en nosotros. Eso está haciendo. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted sabe que cuando nosotros tomamos decisiones, no siempre nos vamos a la intención o el motivo, sino que a veces sale así. Y luego pecamos y decimos, yo no lo dije por mal. Bueno, hay que volver a analizar eso. ¿De dónde salió la motivación? Si no hay una intencionalidad del amor de Dios, salió mal. Si no nos detenemos para medir lo que decimos, no lleva intención de amor. Porque de repente le hablas mal a alguien y dices, ay, perdón, no quise decir eso. Bueno, ¿no quisiste? ¿O cómo? ¿Se te salió de dónde? ¿Del corazón del vecino? Salió de nuestro corazón. Entonces Dios dice, toda palabra ociosa, ¿qué significa? Toda palabra que no lleve fruto, que no tenga intención de edificar, que nada más hablar por hablar, seremos juzgados. Entonces borre ese diccionario de no lo dije por mal si ofendiste. No diga eso, di perdón y ya. Eso te va a ayudar a no volver a hacerlo. Pero si lo justificas, otra vez, no, ay, se me salió. No, es que yo no quise decir eso, pero lo dijiste. Ay, qué feo te queda el vestido. No quise decir eso. O sea, un ejemplo, ¿no? Ya la palabra cortó ya. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Estamos hablando de la palabra y el Espíritu. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, cuando nos confrontan, esto entre matrimonios es una lucha, ¿verdad? Porque entre matrimonios nos conocemos bien. Aquí nos paramos derecho, nos arreglamos la ropa, el perfume, pero los casados saben que nos conocemos bien. ¿Sí o no, mi amor? Y cuando mi esposa me dice algo que es verdad, honestamente hablando, hay una revolución en mi corazón. El ego saca el puño y una pierna para pelear. Eso es natural, pero es mi trabajo humillar mi ego. Es mi responsabilidad reconocer, y el Espíritu dice, lo que te está diciendo es cierto. Y con todo el dolor que me estoy sintiendo en mi vientre, decir, tienes razón. Eso es una verdad de todos los días, si somos casados y hasta cuando no somos casados. Pero se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque el ego tiene un poder también y quiere salir siempre, quiere relucir como el campeón. Es difícil decir, me equivoqué, perdóname, fue mi culpa. No, yo me equivoqué. Yo me equivoqué, pero tú también. Ahí sí somos generosos, ¿sí o no? Mitad y mitad. Y del dinero, no, ese es mío. Son mis taxes. La Biblia es como la receta médica que el doctor nos da después del examen. Pero el Espíritu Santo es como la resonancia magnética, el MRI, que descubre todo lo que traemos dentro del corazón, ¿sí o no? Entonces, aquí estoy yo predicando la palabra y si somos honestos, todos aquí, incluyéndome a mí, estamos siendo expuestos a ella. Pero cada uno tenemos la responsabilidad de decir, es cierto lo que dice la palabra, yo soy así. No, yo soy así, pero es porque mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, y le culpamos a todo el mundo y nunca cambiamos. Esto es para abrazar lo que Dios está diciendo. La predicación opera así como una resonancia magnética. Va a tu corazón. Nos examina, nos da un diagnóstico, nos da la receta médica. ¿Para qué? Para restauración y salvación del alma. Yo entiendo y siempre lo he dicho entre pastores, es más difícil predicar la verdad. ¿Por qué? Porque hay una incomodidad en el ambiente porque estamos siendo expuestos. Pero qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos aprendiendo. Qué bueno que Dios está sacando el sucio espiritual para que seamos mejores cristianos. ¿Sí o no? Si no predicamos el mensaje que expone el pecado, la gente se sentirá en paz.
Miren, esto suena raro, pero la palabra está supuesta a quitarte la paz del mundo. Pienses un segundito, le doy un espacio para que piense. La palabra tiene que quitarte la paz que el mundo te da, porque es engañosa y es mentira. Entonces, cuando se te va esa paz, dices, ay, yo que estaba tan tranquilo, pero camino al infierno. Hay gente tranquila que tienen cáncer, tienen leucemia y no lo saben. Y cuando van al médico, se aperciben y dicen, ay, yo pensé que estaba bien. Miren lo que dice Jeremías 6:14 en la traducción al lenguaje actual. Dice, con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas de mi pueblo. Es como si yo en la predicación me estuviera aquí bromeando y echo a un lado la palabra y los hago sentir bien. Y al final sus diezmos y su ofrenda, ¿verdad? Dice, insisten en que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Es responsabilidad de los pastores apercibir al pueblo de su pecado, hermanos. Pero si no predicamos la palabra de Dios tal y como ha sido escrita, créanme, la gente no va a escuchar el mensaje, mucho menos el Espíritu va a traer convicción. Ahora mismo, si yo me mantengo en la verdad de su palabra, el Espíritu y yo estamos aliados. Trabaja con la palabra del Espíritu. Si yo tuerzo la Biblia, el Espíritu se calla, no se mueve. ¿Usted piensa que si no predicamos el Espíritu va a traer convicción? ¿Se acuerdan de Romanos? ¿Cómo van a creer si no les dicen? O sea, ¿cómo van a saber? Ezequiel 33, verso 4, miren lo que le dice el Señor a manera de reprensión a su pueblo. Este texto es para mí solo. Usted va a entender por qué. Es para todos, pero usted va a entender que la responsabilidad cae sobre el pastor aquí. Dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, la trompeta de la atalaya, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Bueno, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida, ¿sí o no? Verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, dice, hiriere de él alguno, ese fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, de mano del pastor. Está tremendo, ¿no? Cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu Santo de manera simultánea está trayendo convicción de dos maneras. Para el que cree, trae salvación. Para el que no cree, trae condenación. Un solo mensaje. Tremendo, ¿no? Para el que cree, confirma la palabra predicada, trae paz y misericordia cuando reconocemos nuestros propios pecados, trae esperanza y ánimo en la confrontación de la palabra, pero para el que no cree, solo le muestra la cruz que viene como rescate de la condenación. Hasta ahí le llega el mensaje al que no cree. Hay que diferenciar entre culpa y convicción. La culpa viene del pecado, la convicción viene del Espíritu. Yo me siento culpable cuando el Espíritu me confronta, pero el Espíritu no está poniendo culpa en mí, la culpa es mía. La culpa es del que peca, ¿sí o no? Y no queremos sentirnos así, queremos paz de Dios. Por eso es que la obediencia es una bendición, porque trae paz. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Vamos a usar este ejemplo. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, nos damos cuenta que de manera personal él reconoce su pecado. La palabra dice que él volvió en sí. Tuvo una vida inmoral, se fue a gastar su herencia, al punto de, cayó en libertinaje e inmoralidad sexual. Y ya cuando estaba comiendo junto con los cerdos, como decimos en inglés, when he hit rock bottom, cuando tocó fondo, en ese momento levantó su cabeza y volvió en sí. Esa palabra volver en sí significa volvió a caer en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque el libertinaje, como dice Efesios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces ya el hijo pródigo venía arrepentido. Como cuando tu esposo te dice, mira, me equivoqué ayer, perdóname. Sí, tú me pides perdón, pero cada vez que yo te... Y tú dices, no, ni me quiero arrepentir ya. Lucas 15, verso 20. Ustedes se evidencian muy fácil.
Lucas 15, verso 20. Dice, y levantándose el hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tremendo, ¿no? La ley dice que este joven debía morir. La ley dice que tú y yo debemos morir. Y el padre salió corriendo a mitad de camino. ¿Usted cree que lo estaba esperando? Claro, lo vio a mitad de camino y salió corriendo a abrazarlo. Esto, hermanos, era una aberración para los judíos en ese tiempo. Pero ese padre es un ejemplo de Dios, que nos vino a encontrar a mitad de camino antes de que nos vayamos al infierno. Así nos dijo, ey, párese ahí. Dice el verso 21, y el hijo le dijo, aquí está la confesión. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, ¿qué hizo el padre aquí, hermanos, después de toda esta depravación inmoral? ¿Lo condenó? ¿Lo trató mal? Bueno, ¿le recordó su pasado o le puso condiciones antes de perdonar? Te perdono, pero no. Sigamos leyendo en el verso 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ya no había que volver a confrontar el pecado que él mismo reconoció. Pero recuerden, reconocer un pecado es alejarte de él, no es de boca. No, ya me arrepiento, pero vuelvo a lo mismo. No, aquí hubo un arrepentimiento genuino y el Padre sabe. Ahora, ¿quién pagó por los platos rotos aquí? El becerro gordo, Jesucristo. Por Jesucristo Dios nos puede obviar los pecados, por la fe en aquel que murió. Ahora, ¿qué diferencia hay entre culpa y convicción? El sentimiento es el mismo, eso hay que entenderlo. Cuando la palabra me confronta, hay convicción y culpa, se siente lo mismo. Lo que hay que mirar es la intención de dónde viene la confrontación. Porque Satanás te va a seguir culpando del mismo pecado. ¿Ves? Otra vez. Tú no vas a cambiar. Pero el Espíritu no. El Espíritu sí te apercibe de tu pecado, el cual sí duele, pero te anima, te muestra favor, gracia, misericordia. Te dice, sigue adelante y no peques más. ¿Qué le dijo a Jesús a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? En Juan 8, verso 3, para ganar tiempo, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, se entiende que Jesús aquí, los fariseos allá, ella en el medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Acto mismo dice que eran dos, por lo menos, pero solo la trajeron a ella. O sea, y quiero que noten que Jesús no dijo, ¿y el hombre dónde está? No, se enfocó en ella. Así tratamos los casos. Llegó este problema, atendemos ese. Jesús también hacía lo mismo. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Este texto en la Biblia no especifica qué está escribiendo, pero a mí me llega a la mente que cuando ellos dicen Moisés dice, el Señor le dice, por el dedo de Dios. Ese dedo es mío. Eso es lo que está, para mí, entiendo que está haciendo eso. Sí escucharon que fue dicho, pero yo os digo. No está cambiando la ley, lo que le está dando el sentido espiritual. Aunque, repito, no dice la Biblia, pero parece ser, como Jeremías también dice que escribe con el dedo. Algunos dicen que lo está condenando a ellos, pero lo que está haciendo es respondiéndole con lo que está escribiendo. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Solo Dios puede condenar. E inclinado de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, noten, al oír esto, acusados por su propia ¿qué?
Ellos sabían lo que estaban haciendo. Cuando tu conciencia te acusa, es recordarte lo que estás haciendo, que no es inconsciente. Es que ellos pensaban, no, ellos sabían, porque lo querían tentar para acusarlo. Entonces, cuando su conciencia, porque no tenían el Espíritu Santo, el dolor de la conciencia hizo que se fueran. La conciencia, cuando te están diciendo la verdad, hace que te alejes de eso que estás escuchando, porque duele. Ay, ya yo no quiero hablar de eso más. Y por eso ellos se fueron. Acusados por su conciencia, es decir, el dolor interno que produce la conciencia cuando ocultamos nuestros pecados, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Bueno, aquí hay convicción de pecado por parte de Jesús, pero no una acusación para condenación. Dice: ¿ninguno te condenó? ¿Verdad? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero luego viene un pero vete y no peques más. Pudimos ver los tres tipos de convicción que la Biblia menciona: la convicción personal, la convicción de la conciencia y la convicción del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice que toda decisión sin convicción es pecado. Cuando tienes que tomar una decisión, Dios está mirando tu corazón y mira a ver basado en qué te estás sustentando para tomar decisiones. Es que mi esposo es cristiano y por eso yo hago lo que él dice. Bueno, qué bueno por la sumisión, pero cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia convicción de cristiano. Lo que yo hago, lo hago porque yo creo en Dios. Si Abigail no tuviera una convicción personal, sino una de su esposo, pues no pasa lo que pasó en la Biblia. Este hombre negligente tenía sus convicciones en el alcohol, era un borrachón, era un tacaño, pero ella no. Sus convicciones la llevaron a ella a hacer lo correcto, y por eso la vemos en las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos jóvenes hicimos cosas que sabíamos de antemano que estaban mal, pero aún así le dijimos: cállese? Le dijimos: cállese a la conciencia, ¿verdad? Bueno, violentar nuestra conciencia, como lo que dice Pablo, o violentar nuestras convicciones, mejor dicho, es malo en dos cosas. Si piensas que serás salvo por la fe de tu familia, es pecado porque no tienes tus propias convicciones. Como también hacer cosas buenas o cosas malas por la corriente del mundo. Todos lo hicieron, yo también. Y Dios no te va a decir: ¿por qué? Es que ellos no, es que tú. El juicio de Dios es de tú a tú. Tú y Dios. Así hay que pensar. Esposa, Dios te va a juzgar como esposa sola. No vengan los dos, no. Como esposa, como esposo, a los pastores aparte, a los hijos aparte, uno a uno. Cada uno dará cuenta de sí, dice la Biblia. Entonces hay que tener convicciones firmes. Porque suponiendo, y Dios nos guarde, pero que mi esposa se levante con una doctrina diferente a la mía. Ay, es que me tengo que ir con mi esposa, ya cambió de doctrina, me voy con ella. ¿Sí están entendiendo? No, hay que estar firme. Claro, hay un orden en la familia, pero convicciones son convicciones. Muchos de los que están aquí, estando en iglesias pasadas, quizás hicieron cosas porque vieron que todos lo hacían. Ni sabían lo que estaban haciendo. El pastor dijo: pues, hay que obedecer. No había convicciones. Y yo sé que al principio a todos nos pasa, somos nuevos. Y yo creo que Dios como que nos cuida cuando somos bebés espirituales, porque sabe que somos bebés. Pero una vez tenemos unos añitos, ya Él espera que seamos maduros y que tengamos convicciones firmes, porque luego te va a tocar o te va a pasar que, y lo he visto a través de los años, vienen un grupo a la iglesia y luego uno se queda o dos. No, es que el grupo se fue. Dice: no, pero yo no me debo al grupo, pero los otros se fueron con el grupo y no hay una firmeza en lo que creen. O sea, no saben en qué están parados. Todo cristiano debe tener firmes sus propias convicciones en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que están muy claras en las Escrituras, muchas, pero hay otras que no. Entonces, por eso es que temas como la ropa, el diezmo y la ofrenda,
la comida o la bebida, son cosas que son temas de discusiones en la iglesia. ¿Cuánto das? ¿Cuándo dar? ¿A quién darle? ¿Qué me pongo como ropa? Se entiende que generalmente la palabra dice, sé generoso, sé fiel a Dios con tu dinero. Pero cuánto, cuándo y a quién, no siempre te dice. La palabra dice, vístete de manera respetable como buen cristiano, buena cristiana, pero no te dice qué ponerte. ¿Están entendiendo? Pero Dios sí te va a decir. Y Dios, cuando tú te vistas, te va a poner una incomodidad o una paz, y esa va a ser tu convicción personal. Pero no puedes decirle a la hermana, es que Dios a mí me dijo, usted también. No, es una convicción muy personal. Si Dios te dice, no te pongas playeras o camiseta roja, te lo dijo a ti, pero no es una doctrina. Por alguna razón te lo dice a ti. No te peines así, no te juntes con esta persona, no bebas, no comas esto, aquello, lo que Dios te diga. Eso es muy de convicciones personales. Pero hay que estar seguro que Dios lo aprobó o no lo aprobó. Porque podemos ser muy engañosos y decir, a mí Dios me dice, y Dios no te ha dicho. Los frutos siempre van a hablar. 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito. ¿Usted cree que el cristiano puede hacer lo que le dé la gana? Claro que sí, pero no todo edifica. Y luego dice, no todo conviene. Todo lo que hacemos, porque tú dices, bueno, yo tengo la libertad de tomar alcohol. Es un tema en las iglesias, ¿no? Bueno, está bien, Dios te dio esa libertad. ¿En qué edifica? ¿En qué te conviene? Esa es la regla. Bueno, lo que pasa es, pastor, y no hay una respuesta. Lo que hay es una justificación carnal. Ay, yo esto, yo hago aquello, pero no tenemos un fundamento espiritual ni bíblico para avalar que eso es permitido por Dios. Yo tengo Facebook, Dios te lo permite, adelante, con toda paz. Pero si no tienes paz, ciérralo. Así de sencillo, son convicciones de Dios. Dice el 24 de 1 Corintios 10, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo lo que hagamos, mira, tengo la libertad de hacer esto, pero estoy pensando en mi prójimo. Apliquemos este principio cuando tengamos dudas en cualquier decisión. No es juzgar bajo el lente permisivo de la carne, que siempre busca la excusa de puedo hacer lo que yo quiera, o dónde está escrito en la Biblia. Muchos dicen, no, enséñame dónde dice la Biblia que no fume marihuana. Adelante entonces, y que el Espíritu te bendiga, ¿no? Te vas a encontrar con muchas personas tratando de confrontar a algún hermano y luego el otro se va a justificar. Por eso es tan delicado este tema, porque es posible que Dios a ti te diga que hagas algo que no necesariamente la Biblia lo dice de manera estricta y específica, pero a ti te lo dijo, bueno, tú hazlo. Y no te enojes con el que no lo hace, porque son convicciones espirituales. Por eso es que los padres nunca van a tratar igual a sus hijos. No significa que quiere a uno más que al otro. No, porque todos somos diferentes. ¿Dios nos trata a todos iguales? ¿Dios nos ve a todos iguales? Exactamente, tenemos el mismo valor, pero como te habla a ti, quizás no me habla a mí. Fíjense, a mí Dios cuando me habla muchas veces me presenta una imagen. Y yo digo que porque soy dibujante, yo así lo veo. Y lo entiendo perfectamente. Pero a otros, no, pastor, a mí Dios me habla. Por eso es que es controversial el tema de Dios habla todavía. Porque es muy personal, es muy contigo o conmigo. Tu huella digital te dice que eres especial para Dios y nadie es como tú, aunque seas gemela, trilliza. Eso es muy personal para Dios, tú y Dios. Amén. La palabra nos dice, examina todo, retén lo bueno. Como buenos bereanos debemos de desarrollar convicciones firmes en Dios, las cuales encontramos en su palabra. Debemos morir a nuestras convicciones personales y adoptar las convicciones bíblicas de Dios. Las convicciones bíblicas en la vida de un creyente producen peso para afirmarnos cada día más en la fe y nos lleva a la prosperidad y a la vida eterna en el Señor. Eso hacen las convicciones. ¿Por qué? Porque imagínate que los 12 discípulos cuando se desató la persecución y dijo, ay, Juan con su hermano Jacobo, ¿verdad? Ay, estoy desanimado, se fue mi hermano, ya no creo. ¿Se imaginan?
Los 12 fueron dispersados por diferentes lugares, estaban solos. Pablo estaba solo y él tenía que ser un cristiano fiel solo. Un cristiano hoy no lo llaman para ver cómo está y ya se desanima. No me llamaron, me voy de la iglesia. ¿Te imaginas? No, mis hermanos, no. Por ahí viene una serie que se va a titular El orden en la iglesia. Y vamos a hablar de todos esos temas, de cosas que pasan en la iglesia de manera regular. Si no estamos plenamente convencidos al tomar cualquier decisión, lo mejor es no tomarla. Por eso es que es importante la palabra, la oración y la dirección del Espíritu Santo cada día. Porque hacemos muchas cosas con fe ciega. ¿Sí sabe que la fe cristiana no es ciega? No es ciega. Vemos a Dios todos los días obrando en nuestra vida. Es por eso, mis hermanos, que cuando Dios te prohíba algo a ti, porque es pecado para ti, pues a lo mejor no lo va a hacer para el otro. Pero debes estar convencido o convencida. La Biblia, para terminar, nos presenta mandamientos personales, como por ejemplo, cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Un trato muy personal. Ahí Pedro no podía compararse con Juan, porque Dios iba a tratar diferente con Juan. Juan fue el último discípulo que murió en la isla de Patmos, murió de viejito. Ahí escribió el Apocalipsis, lo que hoy entendemos como el libro de Revelación. Pero con Pedro, otra cosa. Entonces ahí las convicciones de Pedro deberían de estar afirmadas en Jesús, no en Juan. ¿Y por qué a él mía y a mí no? ¿Por qué a él lo llaman a esto y a mí no? No. Cada uno debe estar firmemente convencido en el Señor. Repito este punto. Si tú usas redes sociales, debes estar plenamente convencido que Dios te da permiso para tenerlas. Si no tienes redes sociales, debes estar plenamente convencido de que Dios te las prohíbe, pero cada uno. También están los mandamientos generales que todos conocemos. Para eso no se necesita una voz del Espíritu. No mates, no robes, no adulteres, carga tu cruz, sirve a Dios, adora a Dios, congrégate. Dios, muéstrame si tengo que servirte. Todo cristiano debe servir, dentro o fuera de la iglesia. Todo cristiano tiene que vivir en santidad. Todo cristiano debe vivir una vida pura, santa, justa, etc. Esos son mandamientos generales. Pero en otros que son personales, Dios te va a decir a ti. Yo recuerdo, y con eso termino, cuando comenzamos la iglesia, Casa de Oración, pues yo dije, yo veía a los pastores con traje y corbata. Y yo dije, yo voy a ponerme una camisa aquí, un jeans y bien así, jovencito, ¿verdad? Chavorruco, dicen en México. Y esa fue mi decisión, y así comencé. Cuando el pastor Memo López me ordenó, yo tranquilo. Pero comenzó el Señor a hablarme en una área así, y yo ignorando. A mí no me gustaba ponerme corbata, traje, nunca me gustó. Y comenzó el Señor a inquietarme mi corazón, y tenía una carga, y yo no. Y un día el pastor Toño nos dice, ya obedezcan, ya pónganse su traje y su corbata, ya, así me dijo. Y bueno, en un tiempo le dije a los hermanos que están aquí, les dije, miren, no dice el libro de Levíticos traje y corbata, pero yo les pido como pastor que vengan bien vestidos. Les pido que por favor vengan aquí bien formaditos. Si el que no tenga una corbata, una camisa, yo se lo compro o se lo compramos. Pero noten, yo les pedí, no se lo ordené como mandamiento. Todos dijeron, pastor, no hay problema, lo vamos a hacer. Cuando me dijeron lo vamos a hacer, entonces sí, yo se los exijo, y así no vienen así, porque ya entramos en un acuerdo. ¿Sí entendieron? Pero no es una ley que si alguien vino sin corbata se va al infierno, como por ahí dicen, ¿no? O el hermano no trajo saco, ya, pues Mario no tiene saco, ¿verdad? Te vas al infierno, Mario. No se trata de eso, hermano, se trata de crecer y conocer a Dios, y cada uno tengamos paz en lo que estamos haciendo. Porque luego dicen, en Casa de Oración solamente alabanza se Casa de Oración. Hay una explicación, o sea, no somos una secta. Hay un por qué hacemos lo que hacemos. Cuando Dios me dice que haga algo, tengo la convicción firme que Dios me habló y yo lo hago. No solamente porque el pastor Chuy, Chava, Toño me dicen, sino porque yo sé que Dios me lo está pidiendo. Y como pastor local, yo estaré, no con el pastor Chuy, Toño, Chava, Memo, los pastores de Casa de Oración, delante de Dios, yo estaré solo. Ellos estarán solos.
Tú estarás sola o solo delante del Señor en aquel día, y todo lo que Dios te va a pedir o te va a pedir cuentas de, tiene que ver con tus convicciones que tú tienes en tu corazón, de manera personal. Amén. Póngase de pie. Estamos viviendo en tiempos muy, muy marcados, y yo no tengo duda que tenemos amigos que no son cristianos, familiares que no conocen a Dios. Y yo sé que es difícil cuando nos reunimos con gente que no son cristianas y se comportan como no cristianos. Algo que todos debemos de entender es que nos vamos a encontrar en lugares, en situaciones, amistades, familiares, se van a comportar diferente a nosotros. Y tu buen comportamiento como cristiano va a traer molestia. Yo les he dicho que por eso a muchos no los invitan a fiestas de familia, porque no pueden decir malas palabras, no pueden destapar su cervecita, no pueden hacer libremente lo que quieren porque se sienten confrontados. Aunque no les digas nada, así se sienten. Entonces, si tú no tienes convicciones firmes, te vas a sentir mal. Ay, ya mi tía no me llama, ya no me invitan. Necesitas tener convicciones firmes, porque a lo mejor llegará un momento que puedes estar solito en una decisión, sola o solo. Y si tus convicciones no están afirmadas, vas a depender del grupo, de la corriente, de lo que diga el pastor o la hermana que Dios la usa o el hermano que Dios usa. Y nunca tenemos esa certeza de que Dios a mí me está diciendo que haga esto. Conforme a su palabra, Dios nos va a decir. Amén. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos des las fuerzas, la sabiduría. Ayúdanos cada día a desarrollar convicciones firmes en ti, Señor. Que no vivamos como niños fluctuantes que cuando vienen esas doctrinas de modas se llevan como la ola del mar a muchos que no tienen firmeza. La palabra dice que cuando no hay firmeza, los falsos arrastran a los inconstantes. Se los lleva la ola de los falsos. Las convicciones son como murallas, son como torres, son como columnas, son como raíz que nos fundamentan en la fe cristiana, pero se desarrollan por medio de la obediencia de cada día a su palabra. Cuando tenemos claro quiénes somos en Dios, no seremos tan fácil de mover. No creeremos una cosa hoy y otra mañana. No nos moveremos así sin tomar una decisión firme. Seremos más como bereanos, como aquellos de Berea que firmemente se agarraban de la palabra de Dios, y todo lo que escuchaban, lo medían, lo examinaban por medio de las Escrituras. Aún a Pablo le hicieron esto. Y así te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser cristianos firmes, con convicciones fuertes, que no seamos movidos, aún en medio de este mundo donde la corriente nos jala, así como Asaf en un momento se vio a punto de resbalar. Así te pedimos que aunque estemos solos, aunque nos sintamos solos, nuestras convicciones nos mantendrán firmes como torre fuerte en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y gracias. Amén. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento.
santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Vamos a decirlo una vez más. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, sí, Señor, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame,
se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlo en obra, Señor. Todo lo que tú nos enseñas, todo lo que tú nos hablas, Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. En nombre del Señor.